A las 21:30, mientras mi marido creía que estaba en una cena con mis compañeras del gimnasio, yo estaba entrando en la habitación 212 del Hotel Malasaña, con un hombre que no era él. Ni sé cómo llegué a ese punto. Bueno, sí lo sé. Paso a paso. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Mensajes que empezaban con chistes y terminaban con insinuaciones. Silencios que se sentían mejor que las conversaciones en casa. Y ahí estaba yo, con los tacones en la mano y el corazón a 1000 por hora, sintiéndome viva y culpable al mismo tiempo. Él, Javier, un fisioterapeuta que conocí en la clínica donde me trataron una tendinitis. 10 años menor que yo, sonrisa confiada, manos seguras. Al principio me intimidaba. Luego me divertía. Ahora me tenía contra la pared, besándome como si no existiera mañana. No era amor. No era odio hacia Marcos. Era algo más simple y brutal, ganas. De sentir, de ser vista, de romper la monotonía que me asfixiaba desde hace años. Volví a casa pasadas las 12. Marcos estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial, dormido en el sofá, con el mando en la mano y la luz del televisor bailando sobre su cara. Me quedé mirándolo. No sentí nada. Ni culpa, ni alivio. Nada. Y eso fue lo que más me asustó. Eso fue hace 27 días. No sabía entonces que Marcos ya sospechaba algo. Que no era tan ciego como yo creía. Que estaba a punto de descubrir todo de una forma que no olvidaré nunca. Marcos llegó a casa antes de lo habitual un jueves por la tarde, 3 días después de aquel encuentro en el hotel. No avisó, no envió ningún mensaje, simplemente apareció. Dijo que la reunión con sus socios se había cancelado, pero su cara decía otra cosa. Entró con ese silencio cargado, ese tipo de silencio que solo existe cuando alguien ya sabe más de lo que debería. Se quitó los zapatos con una lentitud que no le era normal, dejó el maletín en la encimera de la cocina y me observó mientras yo recogía los platos del almuerzo. No dijo nada en ese momento. Me preguntó cómo había estado mi día y yo, sin pensar demasiado, respondí con la mentira habitual. Bien, tranquila, he estado en casa casi toda la mañana, luego fui a Pilates y pasé por la frutería. Durante la cena me habló de una noticia política que había leído, y del nuevo sistema de software que estaban implementando en su empresa, como si no estuviera masticando una duda que ya le quemaba la garganta. Claudia hacía deberes en el comedor y de vez en cuando se acercaba a preguntarnos cosas, y yo deseaba con todas mis fuerzas que no se le ocurriera mandarla a dormir antes de tiempo. Sabía que Marcos no era estúpido. Nunca lo había sido. Su forma de descubrir las cosas no era directa. No levantaba la voz ni hacía escenas. Era metódico. Observaba, pensaba, y luego actuaba. Esa noche, cuando Claudia ya dormía y yo me quitaba el maquillaje frente al espejo del baño, él apareció en el marco de la puerta. Me miró unos segundos, apoyado con los brazos cruzados. Dijo mi nombre en voz baja. Laura. Su tono era neutro, pero no natural. Le respondí con un sí mientras seguía desmaquillándome. Me preguntó si recordaba a Clara, su compañera del trabajo. Me dijo que había ido con ella a una reunión hace 2 semanas, a un hotel en Madrid, y que justo ayer Clara le había preguntado si yo trabajaba en una clínica. Le pareció raro. Me lo contó como quien deja caer una piedra en un lago, esperando ver qué movimiento causa. Yo intenté mantener la calma. Le dije que no trabajaba en ninguna clínica, que quizá Clara me confundía con otra persona. Marcos asintió, como si mi respuesta le sirviera para cerrar un círculo que ya tenía dibujado. Me deseó buenas noches y se fue a la habitación. Yo me quedé en el baño, con el algodón en la mano, sin poder moverme durante minutos. No sé si fue por miedo o porque sentía que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse.
El día siguiente, viernes, fue peor. Desayunamos en silencio. Marcos ni siquiera hizo el gesto de besarme en la mejilla antes de irse al trabajo. En cuanto la puerta se cerró, me metí al salón y apagué el teléfono. Tenía la sensación de que cualquier mensaje que entrara podía ser la gota final. No fui al gimnasio, no salí a hacer compras, no hice nada. Pasé el día caminando por la casa como una prisionera en su celda. La sensación de que todo se acercaba era insoportable, como si el tiempo fuera más lento a propósito. Esa noche, cuando volvió, trajo comida del restaurante japonés que tanto me gustaba. Me pareció una trampa, una provocación, o tal vez una última cortesía antes del estallido. Cenamos sin hablar demasiado. Claudia se reía con una serie de dibujos animados en la tablet. Yo no podía probar bocado. Marcos sí comía. Masticaba con lentitud, sin mirarme. Después de acostar a nuestra hija, entré al dormitorio y lo encontré sentado en la cama, con el portátil abierto. Me preguntó si podía hablar conmigo unos minutos. Cerré la puerta. Me senté en la esquina opuesta de la cama. Entonces empezó. Me dijo que había pasado por la clínica de fisioterapia. Que no había encontrado ninguna cita a mi nombre. Que había preguntado directamente si yo era paciente de Javier, y la recepcionista, muy amablemente, le había dicho que no tenía ninguna Laura con mis apellidos en su base de datos. Luego, en el mismo tono tranquilo, me dijo que había pedido a un conocido suyo, un abogado que trabaja con temas civiles, que averiguara si yo había usado su tarjeta para alguna reserva de hotel durante las últimas semanas. Y sí, claro que la había usado. En el Hotel Malasaña, una reserva hecha a nombre de un señor Javier Romero, habitación doble, cheque en un sábado por la noche. Pagado con la visa conjunta. Yo no respondí. Él no esperaba que respondiera. Solo me preguntó una cosa más. Si había sido solo una vez. No supe qué decir. No porque no tuviera palabras, sino porque la verdad parecía más dolorosa que el silencio. Le dije que sí, que solo había sido una vez. Mentí. No lo hice por orgullo ni por intentar salvar algo. Lo hice porque, en ese momento, pensé que era lo mínimo que podía ofrecerle. Marcos no gritó, no lloró, no golpeó nada. Se levantó, fue al armario y sacó una maleta de viaje. Comenzó a llenarla con calma. Cuando terminó, se puso la chaqueta, se acercó a la cama, me miró por última vez y dijo solo esto: te daré unos días para pensar qué vas a contarle a nuestra hija. Yo ya tengo claro lo que le voy a decir. Y se fue. No cerró la puerta con fuerza. Solo salió. Y ahí supe que no era un arrebato, no era una rabieta. Era la decisión de alguien que, simplemente, ya había terminado de soportar. El domingo por la tarde me escribió. No fue un mensaje largo, ni siquiera agresivo. Solo me puso: voy a pasar a buscar unas cosas. Estaré en casa a las 7. Que Claudia no esté. No me dejó espacio para proponer otra hora ni para preguntar nada. Le respondí con un vale. Pasé todo el día con un nudo en el estómago, sin comer, sin poder mantener una conversación normal con mi hija. La llevé al parque, al cine, a donde se me ocurrió para distraerla, pero mi cabeza no podía estar con ella. A las 6:30 la dejé con mi hermana. Me preguntó por qué, y le dije que su padre y yo teníamos que hablar de algo importante. No hizo más preguntas, pero su mirada fue de esas que duelen, porque los niños no entienden exactamente qué pasa, pero sí saben cuando algo está roto. Cuando volví a casa, ya eran casi las 7. Me quité los zapatos y me senté en el sofá sin encender la televisión ni mirar el móvil. A las 7 en punto, escuché la llave en la cerradura. No tocó el timbre, no llamó antes. Entró como si todavía viviera aquí,
lo cual técnicamente era cierto, pero ya no lo sentía así. Llevaba un abrigo oscuro, una mochila colgada al hombro y esa expresión de quien no quiere perder el tiempo. No dijo hola. Caminó hacia la habitación y empezó a recoger cosas. Yo me quedé parada, sin moverme, observando desde el pasillo. Después de 10 minutos en los que el único sonido eran las perchas rozando entre sí, volvió al salón con una bolsa en la mano y me miró. No me hablaba como antes. No había tono de pareja, ni de amigo, ni siquiera de conocido. Me habló como quien se dirige a alguien que ya no significa nada. ¿Lo vas a seguir viendo? Tragué saliva, intentando pensar en una respuesta que no lo hiciera explotar. No era fácil, porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar estúpida. No. Fue un error, contesté, sin rodeos. Se cruzó de brazos. Se quedó callado, evaluando si creerme o no. ¿Un error de cuántas veces? No respondí. Bajé la mirada. No podía mentirle otra vez. 3, dije. ¿Y si no te hubiese pillado? ¿Cuántas más habrían sido? Me encogí de hombros sin querer, como si eso fuera una respuesta. No lo sé, Marcos. Ya está. No tiene sentido. Claro que tiene sentido, me interrumpió. Tiene sentido porque quiero entender con quién coño he compartido los últimos 11 años. Porque si lo único que fue verdad entre nosotros fue la hipoteca y la niña, me gustaría saberlo. Levanté la voz, no por querer pelear, sino porque el tono frío me estaba sacando de quicio. No digas eso, joder. No me trates como si te hubiese estado mintiendo toda la vida. Te acostaste con otro tío 3 veces en menos de un mes. No me jodas, Laura. No vengas ahora con matices. Se hizo un silencio largo. Yo ya no sabía si llorar o insultarlo o salir corriendo de la casa. Me sentía completamente vacía. Él se dejó caer en el sillón, y durante unos segundos pensé que se iba a quebrar, pero no. Solo se llevó las manos a la cara y suspiró fuerte. ¿Qué coño pasó?, preguntó, ya sin fuerza. Me senté en la otra punta del sofá. Lo miré. Estaba agotado. No cabreado, no violento. Solo roto. Pasó que me sentía invisible, le dije sin rodeos. Pasó que me levantaba cada día, llevaba a Claudia al cole, me iba al trabajo, volvía, preparaba la cena, lavaba los platos, y tú estabas siempre encerrado en tu mundo. En tu trabajo, en tus cosas. Siempre cansado, siempre ocupado. Y yo me cansé de pedir atención. Me cansé de tener que suplicarte que me miraras como antes. Marcos rió. No una risa alegre. Una risa de esas que salen cuando todo te da asco. ¿Y por eso te follaste a un fisioterapeuta? ¿Porque te ignoré? No lo planeé. No es que me levantara un día y dijera hoy voy a engañar a mi marido. Me dejé llevar, sí. Lo hice mal. Pero no fue por venganza. No fue para hacerte daño. Pues lo hiciste de puta madre, Laura. Me levanté de golpe. No soportaba su forma de hablarme. Me había fallado yo sola, sí, pero él no era un santo. No podía hablarme como si yo hubiera traído el caos de la nada. Tú también me fallaste. No con otra persona, pero sí con tu indiferencia. Dejaste de quererme hace tiempo. Solo que no lo aceptaste. Yo sí lo hice, y por eso me equivoqué, porque buscaba algo que ya no encontraba aquí. Se puso de pie también, a medio metro de mí. No sabía si iba a gritar o marcharse. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas? ¿Que lo arreglemos? ¿Que vuelva a la cama donde te desvestías para otro? No espero nada. Solo quiero que no sigas odiándome, por Claudia.
Quiero que podamos hablar sin destruirnos delante de ella. Me miró con los ojos rojos, pero sin lágrimas. Se agachó, recogió su mochila y fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y giró un poco la cabeza. Tú sabrás si te arrepientes. Yo, por mi parte, me voy antes de que te odie más de lo que te quiero. Y se fue. Me quedé sola, sin fuerza ni para llorar. El piso se sintió más frío que nunca. No encendí ninguna luz. No miré el teléfono. Solo me quedé sentada, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El lunes por la mañana me desperté sobresaltada con una notificación del banco. Una transferencia automática de la cuenta conjunta había sido cancelada. Enseguida abrí la app y vi que Marcos había cambiado todas las contraseñas. Solo quedaban unos pocos cientos de euros disponibles. Todo lo demás lo había sacado o movido. Me senté en la cama sin saber si gritar, llorar o aplaudirle por la precisión. No me dejó ni margen para reaccionar. Había tomado decisiones concretas mientras yo todavía pensaba si tenía o no derecho a pedirle otra oportunidad. Me vestí deprisa, llevé a Claudia al colegio, y al volver encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Su letra. 3 folios. En la carta no me insultaba, no me culpaba de todos los males de su vida. Solo me explicaba punto por punto lo que había hecho. Había avisado a su abogado, congelado las cuentas conjuntas, cancelado la tarjeta secundaria, y estaba cerrando el contrato del alquiler del piso donde se había ido a vivir temporalmente. Lo más impactante fue el último párrafo. Había solicitado una reunión urgente con el colegio de Claudia para reorganizar la custodia, proponiendo quedarse con ella 3 tardes por semana y fines de semana alternos. No pedía permiso. Me informaba. Al final de la carta, firmaba con nombre completo y la frase todo lo demás, que lo arreglen los abogados. Me costó respirar unos segundos. Lo llamé, sabiendo que no iba a contestar. No lo hizo. Le escribí un mensaje largo, diciéndole que era injusto que actuara así sin siquiera darme la oportunidad de hablar como adultos. Tampoco respondió. Me ignoró por completo durante 2 días. El miércoles, una amiga mía me avisó por WhatsApp, ¿has visto lo que ha subido Marcos a Instagram? No lo había visto. Entré y me quedé helada. Una foto de él en una terraza del centro, con Claudia en brazos, los dos sonriendo. El texto decía, nada como empezar de nuevo con lo que realmente importa. Más de 100 comentarios en menos de una hora, entre ellos familiares, amigos comunes, compañeros de trabajo. Todos felicitándolo. Todos dándole ánimos. Nadie sabía nada de lo que había pasado, pero por la forma en que él lo exponía, era evidente que quería mostrarse como el padre fuerte, presente, y yo, como la que se había esfumado. La foto se volvió viral entre nuestros círculos. La gente me escribía confundida, preguntando si estábamos separados, si pasaba algo. Yo no respondía. No sabía cómo enfrentar esa exposición. Él, por su parte, lo había hecho todo de forma calculada. Sin agresividad directa, pero con una intención clara de dejarme sola. Y lo estaba logrando. En los días siguientes, se dedicó a pasar tiempo con Claudia de forma casi exagerada. Iban al cine, al parque, al zoológico, y todo quedaba documentado en fotos, videos, historias con frases como ella es mi motor o los momentos que valen la pena. No me hablaba, no me respondía mensajes, pero su campaña estaba activa y pública. Se encargó de asegurarse de que todo el mundo supiera que él era el bueno. Una noche, me llamó mi suegra, con la que nunca tuve una relación cercana pero cordial. Me dijo sin rodeos que entendía que las parejas a veces se separaban, que los matrimonios pueden romperse, pero que traicionar a su hijo de esa manera era algo que no podía perdonar.
Me lo dijo con una frialdad tan directa que tuve que cortar la llamada. Al día siguiente, una de las madres del colegio me evitó en la puerta como si fuera una apestada. Fue ahí cuando comprendí que él no solo me había abandonado. Me había aislado. Estaba llevándose poco a poco todo lo que me quedaba, mi hija, mi entorno, mi lugar en la historia. El viernes por la tarde fue el golpe final. Llegué a casa con Claudia después de recogerla del colegio y encontramos la puerta del trastero abierta. Me extrañó. Bajé a revisar y ahí me di cuenta. Marcos había venido mientras yo no estaba. Se había llevado todas sus herramientas, su bicicleta, incluso el álbum de fotos de nuestra boda. Todo lo suyo había desaparecido. No había dejado una nota. Nada. Solo vacío. No pude más. Esa noche le escribí un correo. Largo. Sincero. No para pedirle que volviera, no para justificarme. Solo para decirle que lo entendía. Que aceptaba su decisión. Pero que me dolía que me estuviera dejando sin derecho a hablar, sin poder explicar cómo me sentía. Le dije que era consciente del daño que había hecho, pero que si me convertía en la enemiga de todos, incluso de mi hija, entonces no tendría forma de seguir adelante. Le pedí solo una conversación. Una. En persona. Sin gritos. Sin reproches. Solo hablar. Me respondió al día siguiente con un mensaje que decía, mañana a las 6. Donde siempre tomábamos café los domingos. Me preparé todo el día para esa conversación. Practiqué lo que iba a decir. Repasé cada momento desde la primera vez que lo había engañado. Sabía que nada lo justificaría, pero al menos quería que entendiera que no lo había hecho por odio, ni por falta de amor. Quería que supiera que durante mucho tiempo también me sentí sola, vacía, desplazada. Cuando llegué al café, ya estaba ahí. Tenía los ojos cansados. Se notaba que no había dormido bien en días. Yo tampoco. No me saludó con afecto. Solo asintió con la cabeza y esperó que hablara. Me costó comenzar. Pero lo hice. Hablé sin rodeos, sin drama, sin pedir lástima. Le dije que lo que hice estuvo mal, que no esperaba ni perdón ni reconciliación, pero que no merecía quedar como un monstruo. Que había sido su esposa durante 11 años, que compartimos una hija, una casa, una vida. Que merecía al menos ser escuchada antes de quedar enterrada por completo. Él me escuchó. No interrumpió. No se burló. No lloró. Solo asintió lentamente cuando terminé. Ya no puedo confiar en ti, me dijo. Pero tienes razón. Claudia no puede crecer creyendo que su madre es una sombra. No la alejaré de ti. Pero eso no significa que te haya perdonado. Me quedé quieta. Fue lo más parecido a un acuerdo que íbamos a conseguir. Gracias por venir, le dije. Él se levantó, dejó dinero en la mesa, y antes de irse me miró por última vez. A veces no se trata del error. Se trata de lo que haces después de cometerlo. Ya veremos qué haces tú. Y se fue. Durante los días siguientes a esa conversación en el café, me dediqué a poner orden en lo que quedaba de mi vida. No tenía sentido fingir normalidad, pero tampoco podía quedarme paralizada. Empecé por reorganizar el horario con Claudia. Acordamos que pasaría con él los fines de semana alternos y los miércoles por la tarde. Ella no preguntaba mucho, pero su forma de abrazarme cambió. Ya no era espontánea. Era como si, en lugar de confiar en que todo estaba bien, necesitara comprobarlo cada vez que me miraba. Me dolía, pero no podía forzar nada. Marcos y yo intercambiábamos mensajes únicamente para coordinar lo relacionado con nuestra hija. Fríos, prácticos, sin margen para comentarios personales.
A veces me daban ganas de romper esa barrera, pero enseguida recordaba la expresión de su cara cuando me dijo que no me había perdonado. Y lo entendía. La última semana de ese mes, recibí una notificación del abogado. Marcos había formalizado la propuesta de separación legal. La leí sin prisa. No pedía nada que no fuera lógico. Compartir la custodia, dividir los bienes, conservar la casa para que Claudia tuviera estabilidad. Acepté. Firmé. Mandé el documento de vuelta. Al día siguiente me llamó. Me sorprendió porque ya no esperaba llamadas suyas. Su voz sonaba diferente, no fría, pero sí más cansada. ¿Puedes venir mañana por la noche?, preguntó sin rodeos. Quiero hablar contigo a solas. Claudia dormirá en casa de mi madre. No le pregunté de qué quería hablar. Solo le dije que sí. Me pasé todo el día imaginando posibles motivos. Pensé que tal vez había conocido a alguien, o que iba a decirme que quería la custodia completa. Cuando llegué, él ya estaba en casa. Me ofreció un café, y por primera vez en semanas, me habló con un tono más cercano. No amable, no cálido, pero sí humano. Nos sentamos en el sofá como si estuviéramos reviviendo una costumbre vieja y desgastada. Durante unos minutos no hablamos. Solo mirábamos la taza en nuestras manos. He estado pensando, empezó. No sé qué vamos a hacer con esto. Con nosotros. Me quedé callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería equivocarme con la primera frase. Yo tampoco lo sé, respondí finalmente. Pero sé que no quiero que nos odiemos. Asintió lentamente. Me miró de frente. Sus ojos ya no tenían rabia. Tenían algo peor. Desgaste. Cansancio de haber llevado una batalla interna demasiado tiempo. He pensado en que podríamos seguir como estamos, sin hacer ruido. Cada uno en su vida, con Claudia en el centro. No quiero una guerra. Yo tampoco, dije. Pero tampoco quiero que vivamos así para siempre. Como dos desconocidos que se pasan la niña de un lado al otro. Él respiró hondo. Se inclinó hacia adelante, dejó la taza en la mesa y se frotó las manos con fuerza. Entonces dime, Laura, ¿qué quieres hacer? ¿Volver? Pretender que todo esto no pasó. Me mordí el labio. No sabía si decir lo que pensaba. Porque era contradictorio. Porque yo tampoco lo tenía claro. No lo sé. Una parte de mí quiere volver atrás. Otra parte sabe que no tiene sentido. Y otra parte, la más pequeña, solo quiere empezar de cero. Sin ti, sin mentiras, sin estar esperando que algo explote. ¿Y crees que puedes hacerlo?, preguntó. ¿Volver a empezar, sola, sin mirar atrás? Me tomó un momento responder. No lo sé. Pero sé que no puedo seguir dependiendo de que tú me perdones o no para seguir viviendo. Él se apoyó en el respaldo del sofá. Parecía estar procesando todo con una calma extraña. Yo no te voy a poner trabas. Pero necesito tiempo. No para volver, sino para acomodar las cosas. Esto, lo que pasó, no lo olvido, pero tampoco quiero cargarlo todos los días. Si lo hacemos bien, podemos salir de esto sin destrozarnos más. Le agradecí que lo dijera. No porque eso significara que todo se arreglaría, sino porque al menos había una línea de diálogo. Un mínimo acuerdo. Me preguntó si necesitaba algo, si estaba bien económicamente, si quería que hiciéramos terapia familiar con Claudia en algún momento. Le dije que sí, que me parecía buena idea. Acordamos hablarlo con calma. No había urgencias, pero tampoco queríamos que pasara más tiempo sin atender lo que ella podía estar sintiendo. Antes de irme, me acompañó hasta la puerta.
Me detuve un segundo antes de salir. Le pregunté si me odiaba. No lo pensé. Solo salió. No, dijo sin mirarme. No te odio. Pero todavía no sé cómo quererte sin que duela. Asentí. Cerré la puerta sin decir nada más. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Lo demás, desde entonces, ha sido funcional. Por mensajes, correos, llamadas por Claudia. Nunca agresivos. Solo dos adultos intentando que lo que rompieron no afecte demasiado a la única persona inocente en todo esto. Me fui a casa en silencio. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo pensé. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en él. Pensé en mí. En qué iba a hacer con los días que vendrían. Han pasado 29 días desde que Marco salió por la puerta con la maleta al hombro. Casi un mes exacto desde la noche en que crucé la línea de la que ya no se vuelve. Pensé muchas veces en que sería lo siguiente, si el tiempo haría el trabajo que prometen las frases vacías de la gente, si algún día me sentiría menos culpable, menos señalada, menos confundida. La verdad es que no pasó nada de eso. Solo aprendí a moverme dentro de una rutina nueva. Ya no espero que me perdone, ni espero perdonarme yo, al menos no del todo. Lo que sí aprendí es a callar cuando no hay nada útil que decir, y a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta. Claudia se ha adaptado mejor de lo que imaginé. Hace preguntas, claro, sobre por qué su padre ya no duerme en casa, por qué solo viene a buscarla algunos días. Al principio intenté explicarle cosas con frases blandas, que no sirvieron de nada. Un día me miró con esa seriedad que solo tienen los niños cuando te ven mentir y me dijo, ¿tú hiciste algo malo, mamá? Le dije que sí. Que no lo hice con intención de lastimarla, pero que sí hice algo malo. No necesitó más. Me abrazó y me pidió que no volviéramos a pelearnos con papá. No preguntó más. Desde entonces, cuando habla de nosotros, usa frases en pasado para algunas cosas y en presente para otras. Como si su mente intentara decidir qué es lo que todavía está en pie. En el trabajo no conté nada. Supuse que tarde o temprano se enterarían, pero no quise dar explicaciones. Me centré en mis tareas, en salir a mi hora, en no usar el móvil más de lo necesario. Me di cuenta de que gran parte de lo que hacía antes era una especie de huida constante. Pasaba horas mirando pantallas, redes sociales, conversaciones que no me llevaban a nada. Ahora me esfuerzo por ocuparme solo de lo que tengo delante. No porque me haya convertido en una mejor persona de la noche a la mañana, sino porque me cansé de escapar. Ya no sirve. No volví a ver a Javier. Lo bloqueé de todas partes después de la última conversación, en la que me escribió para decirme que lo sentía, que nunca pensó que me haría daño, que si alguna vez necesitaba hablar, él estaba ahí. No le respondí. No porque lo odiara, sino porque no tenía sentido seguir mezclando esa parte de mi vida con la que todavía estaba intentando reconstruir. Fue un error. Un error repetido, doloroso, que tuvo consecuencias. Pero no voy a hacer el teatro de fingir que él fue el único problema. Yo también fui parte de eso. Yo también decidí. Marcos ha cumplido cada palabra de lo que dijo. No me expone, no habla mal de mí, no manipula a Claudia en mi contra. Pero tampoco se ha acercado en ningún sentido emocional. Se limita a cumplir su parte. Cuando hablamos, es con respeto. Sin confianza. A veces, cuando lo veo recoger a nuestra hija, noto en su rostro una expresión neutra, como si estuviéramos participando en un acto administrativo y no en lo que fue nuestra vida durante más de una década. Me duele, pero no le culpo. Le di motivos suficientes para encerrarse. Hoy he vuelto a escribir. Algo para mí, sin intención de mostrarlo a nadie.
Necesitaba volcar en un sitio lo que no puedo decir en voz alta. Escribí sobre la rutina, sobre las decisiones, sobre la responsabilidad de los actos. No busqué adornos ni finales felices. Solo la descripción exacta de lo que ocurrió. Quizás algún día lo lea Claudia, cuando sea mayor. Quizás me odie, quizás me entienda. No puedo controlarlo. La última vez que vi a Marcos fue hace una semana. Teníamos que firmar los papeles finales del proceso legal. Fue en la oficina del abogado. Estábamos uno al lado del otro, firmando documentos que hablaban de porcentajes, horarios, bienes compartidos. Nadie dijo nada más allá de lo necesario. Al salir, él me sostuvo la puerta. Le di las gracias. Caminamos juntos hasta la calle. Nos detuvimos antes de separarnos. Me atreví a preguntar si estaba bien. Me respondió con un más o menos. Iba a dar un paso para irse, pero luego se giró un poco. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Me dijo, sin rencor en la voz, solo con un tono sincero, como si necesitara decirlo para soltarlo. No fue que lo hicieras. Fue que yo no lo vi venir. Y eso me hace dudar de todo lo que creí que teníamos. No supe qué responderle. Solo asentí. Yo también dudé, le dije. Y no supe qué hacer con esa duda. Me equivoqué. Ya está. No dijo nada más. Solo se fue. Y yo volví a casa caminando sin apurarme. No sé qué será de mí dentro de 6 meses, ni dentro de un año. No sé si volveré a enamorarme, si aprenderé a estar sola sin buscar excusas para sentirme viva. Lo que sí sé es que este mes me cambió. No me mejoró. No me hizo más fuerte. Solo me obligó a dejar de mentirme. Y eso, con todo el dolor que trajo, es al menos un punto de partida. La vida sigue. Más difícil, más clara. Más mía. Aunque a veces duela. Aunque a veces no sepa qué hacer con ella.